ex senador Pinto, que falleció desafortunadamente. Pinto salió, pero salió a escondidas. Exactamente, ¿sí? porque acá nosotros fuimos los que violamos el derecho internacional, no facilitándole el salvoconducto que establece la propia Convención de Caracas sobre el asilo diplomático. Yo, Brasil, decido que el señor Pinto es un perseguido político y amerita ser asilado, entonces el Estado boliviano, mutis, aquí está el salvoconducto, hasta el avión, traslado al Brasil. Sí, pero no se le dio ese No se le dio, y ahí sí violamos la Convención de Caracas. Y se convirtió de asilado en refugiado. No, siguió siendo asilado, pero territorial. Claro, ahora. como ya estaba cerca de más de un año y medio prácticamente, las relaciones boliviano-brasileras se habían deteriorado absolutamente. El gobierno de Bolivia había pedido que incluso el retiro de su embajador. Se va el embajador, la relación Dilma-Evo mala. Entonces el ministro consejero encargado de negocios de la Embajada del Brasil prepara, obviamente, con una preparación también con la Cancillería brasilera, aunque se lo niegue, la salida en el vehículo diplomático que también es inviolable por la Convención de Viena del 61. Es también un pedacito de ese país. Se lo lleva y lo convierte ya a ese senador Pinto, lo trasladan al Brasil y adquiere el asilo territorial porque es trasladado hasta el Brasil. Caramba, qué bueno es saber. Gracias, señor diplomático. Qué buena cátedra nos ha dado. Hemos tenido Wikileaks en Bolivia. ¿Se ha involucrado a nuestro país de alguna manera? Bueno, sí se ha fugado información, pero información que no ha sido trascendente, ¿no? Y que tampoco de repente ha sido real. No ha sido real. Es que eso es lo malo de estos casos, ¿no? Sí, fake news. Tienes una mitad de lo que es verdad y tienes otra mitad de lo que es absolutamente especulación. El gran acierto de Wikileaks, el único en realidad sobre información veraz, fue el tema de los periodistas. Recuerdan el caso. Los periodistas que cumplieron una misión, eran periodistas de Reuters, si no me equivoco, sí, Reuters, exactamente, y son acribillados por el gobierno de los Estados Unidos, en realidad por los militares de Estados Unidos, sin ningún tipo de explicación, no portaban armas, violando completamente todas las convenciones de guerra internacional y demás. Había la sospecha, Reuters hizo el reclamo debido a las Fuerzas Armadas norteamericanas, al gobierno norteamericano, nunca le dieron la información y Wikileaks a través de Assange filtró el video. Y ahí se puede ver, además, ¿no?, cómo Estados Unidos, violando todas las convenciones y los principios de humanitarias, humanos, claro, va y los fusila desde un avión, hace explotar el auto que va a recogerlos, va a auxiliarlos. Es decir, es una masacre, es una carnicería. Eso es indudablemente el hecho que lleva a fama mundial a Wikileaks, porque es un hecho que además consterna a todo el mundo. Sí. Y ahí se empiezan a filtrar elementos, especialmente con la guerra de Afganistán e Irak, y empiezan a salir los elementos de los abusos que cometían los Estados Unidos, crímenes de lesa humanidad en los hechos que se cometían. De esos muchos fueron comprobados y algunos no. Pero el tema detonante, yo creo que incluso dentro de la misma gestión de la Casa Blanca hoy día, debe haber una división muy dura acerca de Assange, es el tema de la colaboración descarada que dio Wikileaks a la campaña de Donald Trump. Claro, porque ese fue el elemento que definió la elección en los Estados Unidos. Además, en un momento muy crucial de la campaña, ¿no? Una candidata a presidenta que se muestra de una cara y de repente aparecen todos los mails que ella estaba mandando. Totalmente diferente. Otra señora, ¿no es cierto? Una señora que actuaba detrás, que favorecía con el tema de armas a sirios rebeldes, etcétera, etcétera. Es decir, te muestra una imagen distinta. Se develó la hipocresía nomás que, claro, que hay, ¿no? Y ahí nace algo que me parece muy interesante, ¿no? La idea del contubernio entre el gobierno ruso, Putin, y la campaña de Trump. Porque no nos olvidemos que el que más interesado en develar estos elementos de Afganistán e Irak era el régimen ruso, era Putin, ¿verdad? Es que cuando ustedes hablan es como si armáramos un rompecabezas y todas las piecitas van encajando, ¿no? Nada es gratis aquí. Exactamente, ¿no? Ahora, entre las exigencias que se dice que el gobierno ecuatoriano le ha hecho al gobierno inglés, ha sido que lo pongan en una cárcel donde no pueda tener tortura y ya, o sea,
No lo sé, puede suceder, puedes poner condicionantes, luego de haberle levantado Sí, la porque silla. también es una manera de lavarse, ¿verdad? Sí, sí, es decir, pero, estoy de alguna manera sí, violando el asilo que le di en su momento, se lo estoy rechazando, voy a tener un desgaste en la comunidad internacional. El señor Assange tiene seguidores en todo el mundo, tiene gobiernos que lo apoyan, por lo tanto voy a hacer también un lavado de imagen como Ecuador y voy a de alguna manera acordar con Gran Bretaña que este señor se ha tratado en el respeto a los derechos humanos, nunca se ha extraditado a un país que lo juzgue por un delito que tenga pena de muerte como sanción, eso dijo, claro, etcétera, etcétera. Por lo ni tanto, tortura, ¿no es cierto? exactamente, Ni lugares es donde una pueda manera estar. de darle un baño de protección de los derechos humanos, garantía de derechos humanos a esta persona a la que tú de alguna manera has puesto en manos de la justicia de un país. ¿Y ese gobierno tiene la obligación de cumplirlos? O sea, ¿se puede hacer una fiscalización mundial de derechos humanos, por ejemplo, para ver si está cumpliendo aquello? Lo que han suscrito, el compromiso que dice Lenin haber alcanzado de las autoridades británicas, es un compromiso entre partes de buena fe. Si Gran Bretaña no quisiera cumplirlo, puede hacerlo. Eso quiero saber. El derecho internacional puede es hacerlo. altamente politizado. Es lo mismo que nada. Más ¿no? que jurídico, es politizado. Por lo tanto, se confía en la buena fe de los estados, la famosa bona fide entre los estados a la hora de hacer un acuerdo. Y el pacta sunt servanda, que todo lo pactado se debe cumplir. Por lo tanto, hay que confiar que así será, Bueno, que no va a ir a un lugar... Hay que confiar que así será. No, hay que confiar. Ahora, ¿se va a quedar en Inglaterra? No, hay una solicitud de extradición, parecería que eso es también de los, como lo ha dicho Marcelo, ha motivado a la aceleración de este procedimiento, porque Estados Unidos quiere de alguna manera juzgar y sentar un precedente. Aquí con la figura de Trump, no olvidemos que a la señora, esta agente de inteligencia, Chelsea Manning, le dieron 35 años de cárcel por colaborar. Obama le dio el indulto antes de irse. La han vuelto a tomar presa por no querer declarar en un juicio justamente contra Wikileaks. Por lo tanto, en Estados Unidos realmente es un delito fuerte este de la piratería y el hacker. Y van a querer dar un precedente. Le van a dar seguramente una sentencia fuerte porque ha develado, como lo hemos dicho en esta mesa, las prácticas oscuras que el mundo de los intereses, los estados no tienen amigos, solo intereses. Y eso de alguna manera reflejado, el principal violador de los derechos humanos también es el Estado, y cuando hacía referencia a ese momento que genera Wikileaks con esa matanza a los civiles, nos muestra pues el desastre que son las guerras y cómo las potencias no tienen ningún límite a la hora de alcanzar sus intereses, ¿verdad? Finales y sus intereses, no importa cuántos. Ellos tienen un nombre, ¿no? Los americanos le ponen un nombre a eso. Ha habido daños colaterales, ¿no? Han asesinado a toda una población y es un daño colateral. Es un daño colateral. ¿No? Así es. El tema básico es de que Lenín Moreno le está dando una prueba de amor a los Estados Unidos. Sí, en la lógica simbólica, además, que muy bien mencionado. A ver, estamos en un momento donde curiosamente nadie lo creía, yo personalmente no lo creía. Trump ha mirado hacia América Latina como uno de sus objetivos prioritarios, ¿no? Probablemente porque necesita pisar y ladrar fuerte en algún lugar. Es parte de la política republicana, sin eso no sobrevives. O sea, si eres republicano y no eres malo, no sirve, ¿verdad? O sea, así de sencillo. Dentro de los Estados Unidos, ¿no? O sea, si eres republicano tienes que ser malo, tienes que ser rudo, tienes que dominar a alguien, tienes que mostrar fuerza sobre alguien, ¿no? Yo creo que estratégicamente, y para no empeorar la relación con Rusia, Estados Unidos ha dejado de mirar donde estaba mirando con el régimen de Obama, con los demócratas, y ha empezado a mirar acá, América Latina. Yo no lo creía porque en los debates, por ejemplo, entre Clinton y Trump, te dabas cuenta de que América Latina no era considerada como... No era importante para ellos en aquel momento. No, sí. Tenían otras prioridades a nivel mundial. Trump está mostrando dos cosas. Uno, que no va a permitir más los elementos de protección de los regímenes del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Ayer además la visita de Penn a Colombia ha sido increíble, ¿no? O sea, las declaraciones han sido tremendas, ¿no? Rudísimas. El segundo elemento es de que Estados Unidos el próximo año ya aborda un proceso electoral. Claro. Y no te puedes permitir, ¿no?, que estos elementos que están fuera de control, son variables que no controlas,
te puedan arruinar, estén sueltitos ahí en un elemento eleccionario. Eso está en la lista, checklist, ya está. Esto. El señor Giuliano, sí, listo. Esos elementos no te los puedes permitir porque te pueden cambiar los resultados de una elección, te pueden girar preferencias, etcétera, etcétera. Como que lo han hecho, ¿no? Que lo han hecho, ¿no? Entonces yo creo que la señal es clara de Estados Unidos. Uno, vamos a ser implacables con esta línea, y segundo, no voy a permitir que estos elementos afecten mi próximo año electoral, que es importante. Muy bien, bueno, creo que hemos dado mucha información de esto, era importante conocerla. Tú, desde tu percepción emocional, si de alguna manera la puedo denominar, dejando de lado tu actividad y tu formación diplomática, en fin, a ti te parece un personaje nefasto, ¿no? Más que nefasto, me parece que lo que él ha puesto en transparencia, digamos que no ha hecho cambiar nada. O sea, lo que hemos descubierto lo sabíamos. Ya. O sea, intrascendente. ¿Verdad? O sea, creo que sí. No sé si lo sabíamos, Álvaro, ¿no? O sea, los que creemos, o los que más o menos percibimos cómo se manejan las relaciones internacionales entre las grandes potencias, esto es un elemento obviamente de todos los días. El espionaje a los propios aliados estratégicos, es de todos los días. El abuso de las Fuerzas Armadas cuando están en guerras, sí, a las poblaciones civiles, claro que sí. Cada día vemos, o sea, no es era que, como hacerse el tonto, ¿no? Claro, o sea, todos los días sabíamos. Hay muertes de gente inocente en el África, en Siria, en todas partes. Por lo tanto, no es que el señor Assange ha dado un punto de inflexión en el mundo de las relaciones internacionales y esto va a cambiar. ¿Verdad? Nos hemos dado cuenta que vivíamos en un infierno. No, esto sigue y cada vez es peor, porque estamos perdiendo la moral, la ética. ¿Y él como sujeto? Yo creo que él se perdió. Yo creo que seguramente en sus inicios él lo hizo pensando que estaba haciendo un bien, abrir los gobiernos, dar esta información. Pero creo que como no tuvo el éxito como para cambiar el mundo desde la perspectiva positiva, ¿no? Yo hago algo para cambiar. Como no se dio, yo creo que el hombre empezó a perder la perspectiva y se convirtió en este pobre hombre que salió visto, ¿no? En esas fachas, acá. en ese tipo de relación, ¿verdad? Claro. Entonces, simplemente para referirme a lo que decía Marcelo, es importante lo que él menciona, y ojo con los presidentes en la región de no caer tan fácilmente en esa mirada de Trump, porque es una mirada con muchos riesgos, ¿verdad? Ya está jalando la oreja a uno, al otro, al presidente colombiano, un aliado que ha presentado todo. Mucho cuidado. Claro, la relación Latinoamérica y Estados Unidos nos puede dar muchas lecciones, y aquí amerita que ojalá que la región pueda actuar, lo veo difícil, de manera conjunta. No te olvides que ha habido un grupo de opositores que han hecho una cartita para pedirle al señor Donald Trump que intervenga a Bolivia, porque está viendo aquí una serie de... ¿Qué opinas al respecto? ¿Te acuerdas al ex embajador Rocha? Claro, es diferente contexto, pero el efecto puede ser muy similar, ¿no? Es decir, a ver, lo que dice Álvaro es muy importante. Desgraciadamente la región está dando un paso pendular, un cambio pendular, ¿no? De gobiernos completamente contestatarios a Estados Unidos, se está yendo ahora a gobiernos extremadamente serviles. Y dóciles, ¿no? Dóciles, completamente permeables a lo que diga Estados Unidos. Ayer era increíble verlo a Duque, ¿no? Cómo escuchaba de manera casi... al jefe, canina, ¿no? Permítanme, ¿no? Las órdenes que daba un secretario de gobierno norteamericano. Hay que ver Bolsonaro. Pero también ahí tenemos un López Obrador, ¿no es cierto? De alguna manera que está generando cierto equilibrio. Gracias a Dios tenemos un López Obrador. Habrá que ver cómo vira la Argentina en octubre también, que es muy importante, ¿no? Habrá que ver cuál es el cambio político que puede haber en la Argentina. Parece que la tendencia Macri está muy desgastada. Pero esto me parece muy importante porque las muestras que están empezando a dar los gobiernos, que, entre comillas, ya alineados con la política norteamericana, son nuevamente serviles. Oye, pero te he hecho una pregunta específica, contéstame eso. Dime, ¿hay un grupo de parlamentarios que han pedido que Donald Trump venga y Estados Unidos y medias en la ONU para que nos puedan intervenir? Por favor, di algo al respecto, porque esto es algo que... Lo que pasa es de que le están haciendo, yo no entiendo, parlamentarios de oposición política le están haciendo un favor muy grande a la campaña del presidente Morales. ¿Pero qué dice eso de nuestra Es penoso pensar
que Estados Unidos puede intervenir en un tema tan interno como es el nuestro, además a puertas de un proceso electoral, teniendo además algo que, y aquí difiero un poco contigo, Wikileaks desenmascara al común de la gente. Es probable que expertos como tú y demás sepan que detrás de las políticas norteamericanas exista salvajismo, exista una lógica colonial, una lógica imperial, una lógica de dominación absoluta sobre los países, de extracción de recursos humanos, etcétera, etcétera, de recursos naturales, aniquilamiento de recursos humanos. Es decir, esto es lo que podemos diferir. Pero hay mucha gente que todavía cree que Estados Unidos es la imagen del Capitán América. Exactamente, por eso te digo. ¿Verdad? Es que es un exceso. Entonces, claro, Wikileaks hay que decirlo. de alguna manera te desnuda ese tema y te dice, señores, estos son más canallas que estos cualquiera. son tan canarias como aquellos que están aniquilando. Como son tan Saddam Hussein o son tan villanos, tan ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y tú querer ofrecer el país exacto. a esa figura me parece completamente equívoco, ¿no? Más allá de las reacciones histriónicas que puedan tener, me parece una falta de criterio político única. Y si tenemos esta oposición que va a dar estos pasos, ay, ¿qué es lo que nos espera? Lo mismo me dijeron ayer, es que esa es la oposición que tenemos, mira el nivel de la oposición. Álvaro, también la misma pregunta, tenemos ahí opositores pidiendo auxilio internacional, como si estuviésemos, no lo sé, ¿qué opinas? Sí, no, un error político, obviamente, haber mandado esa nota. Porque además el señor Trump no necesita notas para intervenir, primera cosa. O sea, si el día de mañana va a intervenir Venezuela o no, es sin notas, es decir, es parte de su núcleo de gravitación, que como decía Marcelo, ha ido perdiéndolo en el último tiempo, hay una presencia china, rusa, por lo tanto necesita resultados en el contexto. 37 votos se necesita en la ONU para poder definir una intervención, si no me equivoco. No, cualquier intervención que se pueda dar la define el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad las decisiones se toman por unanimidad de las 5 potencias, cuestiones de fondo. Por lo tanto, para que haya una intervención en X lugar del mundo, las 5 potencias tienen que estar de acuerdo, lo que no sucederá. O sea que esto es como una, no sé, le han mandado un barquito, le han mandado así no sirve nada. No nada, absolutamente nada, pero es un error político. Nos ofende como país, ¿no te parece? O no, sea, por supuesto. Ese es el nivel de políticos que tenemos, pero en todo nivel, y acá hay que ser claros también, en todos los niveles. Yo no quiero que un señor Trump me dé líneas de acción, pero tampoco un señor Putin. ¿Ya? Que Latinoamérica entienda que somos lo suficientemente fuertes para que en una unión podamos tener una voz coherente, fuerte en el contexto internacional. Eso tenemos que aprender los latinoamericanos. 20 años estamos escuchando lo que nos dice Rusia, Cuba, otros 20 años Estados Unidos. Sí. ¿Cuándo Latinoamérica va a ejercer un protagonismo en el contexto internacional de manera unitaria? Dependientes por naturaleza, siendo que somos de repente una de las verdaderas potencias de este planeta, con tantos recursos naturales y con tanta una felicidad además el tema de las potencias ahora, ¿no? Porque encuentras a una región completamente polarizada, ¿no? Sin posibilidad de acercamiento. La única posibilidad, y por eso yo pienso que lo de Venezuela también es muy armadita, la crisis venezolana, ¿no? El elemento que te ha dividido y te ha polarizado este tema, sin duda alguna, es Venezuela, ¿no? Habrá que ver si la crisis de Venezuela, la resolución de la crisis de Venezuela, puede volver a juntar nuevamente aguas en la región. Pero pareciera que no es así, y que lo de Venezuela más bien es conveniente que se mantenga para unos y para otros. Okay. Sí, como muchos de los conflictos del mundo, ¿no? Es claro que sigan latentes. Sí, aquí se ha hecho una explicación fantástica en algún momento de todos ganan con la crisis venezolana. Trump está ganando votos porque qué malo es y está enojado con ellos, ¿no? Y también está ganando votos el otro señor que se está enfrentando de manera... Bueno, me voy a cerrar y no puedo dejar de mencionar lo que ha sucedido ayer. Tú has vivido en Francia, ¿no es cierto? Mi hija vive en Francia, yo conozco, pero no he vivido. En Austria he vivido, sí. Es un drama de verdad lo que ha pasado el día de ayer. Ayer alguien me llamaba por teléfono y me decía, esto es parte ya, Verónica, de la guerra santa, de lo que se viene de aquí en adelante. No sé si eso es una elucubración de la teoría de conspiración de repente. Es amigo de Assange. Sí, debe ser. Es un hombre brillante, pero no dejo de decir, esto ha sido un
muy doloroso, ¿no? No sé cuál es tu... Doloroso, porque, a ver, muchos identifican a París por la Torre Eiffel y no es verdad. No, pues... El corazón de la historia de París está en Notre Dame, ¿no? Aparte de que es un significado muy importante, no solamente para el mundo occidental, no te olvides que aquí se expresa la maravilla del arte gótico, ¿no? El arte gótico es una fusión de diferentes culturas, ¿no? Esto lo podría explicar mejor un arquitecto y sería genial que te traigas uno para que te explique la expresión misma, desde las mismas górgolas, ¿verdad? Ay, sí, las gárgolas. Las gárgolas parisinas que han sido, que justamente son las que más se han dañado porque estaban en todo el recorrido trasero de la iglesia. No nos olvidemos que el frontis casi no ha sufrido ningún daño. Las dos torres van a seguir ahí vigentes. Las que han sufrido daño es la parte trasera. ¿no? Ayer CNN hacía una nota con una brillante profesional justamente de la arquitectura de esta época y decía, no, ya esto es imposible. O sea, ya los hombres que sabían trabajar este tipo de piedra ya no existen. O sea, realmente una pérdida. Madera, esta última es pura madera, pero ¿sabes qué? El hombre, como puede causar tantos desastres en la humanidad, también tiene una parte hermosa, ¿no? ¿Verdad? Y ya se han dado las fuerzas hoy en día de los aportes de gente, de recursos, para hacer un fondo para la recuperación de Notre Dame. Es decir, yo creo que hoy todos somos parisinos, hoy todos somos quasimodos, la verdad que la cultura occidental ha perdido, es un dolor inmenso, pero esa parte buena de los hombres va a convertir otra vez Notre Dame quizá con mayor esplendor, porque va a demostrar que los hombres también podemos hacer cosas buenas. Seguro que sí. Hay plata, por lo menos. Podemos crear y podemos destruir, sin duda. Trabajaremos y pondremos nuestros ojos en la creación. Álvaro, ha sido un gusto tenerte en el programa. Realmente, Verónica, Marcelo. Gracias por haber estado con nosotros. Marcelo, te extrañábamos de verdad. No, te extrañábamos. Mayor agrado. Ahora ya estás con tiempito, ¿no? Ahora ya las estamos. clases y todo se han ido acomodando. Te voy a tener más frecuente. Muchas gracias, Verónica. Un gusto, Álvaro. Igualmente. Gracias a ustedes por la sintonía. Ya hablaremos de otros temas en el transcurso de la semana. Hay tanto de qué hablar. Esa nota de los narcopolicías, por ejemplo, me he dejado esta mañana con un mal sabor de boca. Ya vamos a ir hablando de esos y otros temas. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.